Bienvenidos y bienvenidas tengan todos. Mi nombre es Zahira Ramírez, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Comencemos. Pero hoy les voy a hablar de manera estructurada sobre el reportaje informativo de noticias. La definición de este es bastante precisa. Este es un género periodístico que profundiza en un acontecimiento, un tema o un suceso de interés público. A diferencia de una noticia, es importante aquí profundizar que el reportaje exige una investigación exhaustiva, en contraste de múltiples fuentes, testimonios de expertos, y ofrece un contexto más amplio y descriptivo sobre el hecho que ocurrió y un porqué. La noticia es breve, directa y se centra estrictamente sobre un hecho de la actualidad inmediata, mientras que el reportaje es mucho más extenso, descriptivo y puede adoptar temas que no son de último momento, dándoles un enfoque más narrativo o investigativo. Para que este se pueda llevar a cabo, necesita o requiere de una estructura para que pueda llamarse reportaje informativo de noticias. En primer lugar, debe existir un titular. El titular es el atractivo y orientativo que invita a la lectura. También tenemos la entradilla, o la entrada es aquel párrafo inicial o aquello que captura la atención del lector y en particular presenta el problema central del que se está hablando. También tenemos el cuerpo del reportaje. Aquí se va a dar el desarrollo sobre la noticia, o sea, se va a explicar los antecedentes, los hechos, se va a tener descripciones de ambiente, de espacios, citas, fragmentos de entrevista. Y por último tenemos el cierre. Aquí vamos a concluir, se sintetiza la idea principal que se coloca o se plasma en el cuerpo y se deja una reflexión bastante precisa o abre nuevas interrogantes al público para hacerlo mucho más interesante. Ahora vamos a abordar un tema también bastante interesante y nutritivo para aquellos que nos encontramos en esta esfera comunicacional. Tenemos el texto narrativo. El texto narrativo, este es muy importante, es muy importante saber cómo vamos a relatar ese hecho, o sea, cómo vamos a describir ese hecho real o bien sea ficticio ocurrido en un lugar y tiempo determinado. El objetivo de este es entretener, informar o enseñar, y para lograrlo se utiliza elementos clave como un personaje, un narrador o una trama. O sea, se hace mucho más ambiente o mucho más dinámico su narración. Para que esto se pueda llevar a cabo necesitamos de una estructura. En primer lugar, contamos con una introducción o un planteamiento. Cuando nos encontramos en la parte inicial de un texto narrativo, aquí se presenta el lugar, el tiempo, los personajes que van a abordar y se da a conocer una situación actual. Por otra parte tenemos el nudo o el conflicto. Esta es la parte como más importante, porque esto es lo que le va a dar al texto narrativo como la razón de ser, la parte picante, chistosa. Aquí este es el desarrollo de la historia. ¿Okay? Sobre esta parte siempre se busca llamar o persuadir al lector. Aquí suceden los eventos más importantes y surge la problemática que altera la normalidad. Por otra parte tenemos el desenlace de la historia. Es el momento en el que se resuelve ese conflicto anteriormente planteado y se da un cierre a la historia que puede ser tanto positivo, trágico o lo deja abierto al público. ¿Qué necesitamos para que un texto narrativo, o a quién necesitamos para que un texto narrativo se pueda llevar a cabo? En primer lugar, el narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia y puede estar en el hecho dentro de la primera persona, o también puede posicionarse un observador externo narrando en tercera persona. También tenemos los personajes. Los personajes, bueno, son los protagonistas, son quienes realizan las acciones. Se divide, también puede ser protagonista o personajes secundarios. Tenemos también el espacio es el lugar físico o imaginario donde se desarrolla el trama. Y por último es el tiempo, es la época o duración durante el cual ocurrieron los acontecimientos. Pero ahora vamos a incursionar, o sea, de manera normativa, o sea, ¿qué debo cumplir para que eso tenga efectividad? En primer lugar, debemos tener una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica, ordenar el contenido de acuerdo a la importancia, colocando lo primero más relevante. Debemos tener también una cohesión, es decir, unos conectores que me permitan asegurar que esas ideas fluyan naturalmente.
Y también tenemos la coherencia. La coherencia es que aquí se revisa que toda la información sea consistente y guarde relación con el tema. Es decir, que no nos estemos desviando sobre lo que estamos hablando. Aquí también debemos hacer uso de sinónimos. Es importante en nuestra redacción, ya que no pueden repetirse ni palabras ni expresiones, ya que eso no daría lugar a un texto aburrido y narrativo. No hablar en primera persona. El estilo informativo requiere que la persona que cuente los hechos lo haga desde afuera. Por tanto, esto, se necesita que se redacte en tercera persona. Por lo general, es importante destacar que dentro de estas reglas, para no mencionar nuevamente el nombre completo sobre la persona, se cita el primer apellido y también se pueden emplear sinónimos para hacer una lectura más eficiente y más fluida. Otra de las normas más importantes es que se empleen adjetivos que den emoción al momento de leer, que den o expresen emotividad. Esto es así porque, como hemos dicho, se pretende que la persona que escribe la información sea mera transmisora de la misma. Es por ello que se recurre a fuentes de prosecución de una información contrastada. Siempre se busca siempre se trata de buscar ese horizonte sobre una información y relacionarla o vincularla con otra. No hacer uso de oraciones pasivas. Es decir, las oraciones pasivas a menudo son más largas y no contribuyen al texto de la forma más clara posible. Es decir, se habla bastante, pero no se puntualiza la idea principal. Por ello es mejor siempre recurrir a las construcciones activas de oraciones, es decir, irnos siempre a lo puntual. Bueno, esto fue toda mi explicación el día de hoy. Espero que esto sea nutritivo para todos ustedes y puedan considerarlo al momento de realizar una narración de un texto o simplemente cuando vayamos a emplear un reportaje informativo. Chao.